Podcast Globalismo, la verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, séptima parte. Episodio 4. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. Contexto político, social y económico del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Desmontando mitos y calumnias. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Otro autor de la época que influyó en su pensamiento fue Immanuel Kant, 1724-1804. Filósofo crítico, se lo considera uno de los pensadores más importantes de todos los tiempos. A Kant se lo consideró crítico porque negaba que todo partiera de la existencia sensible, empirismo, o de la razón, racionalismo. Integraba ambos enfoques y avanzó hacia una nueva teoría del conocimiento que reconocía la existencia de valores y estructuras innatos que trae el ser humano y a través de los cuales conoce la realidad. Valoró más la forma de conocer y los mecanismos de conocimiento que al objeto conocido. A Kant se lo considera uno de los precursores de los derechos humanos, al instalar la idea de no ver al ser humano como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. También fue influido por la ética de Kant, basada en el imperativo categórico, es decir, hacer lo correcto y cumplir con el deber más allá de las consecuencias, al contrario de la ética utilitarista aristotélica. El doctor Francia tenía un compromiso con la independencia real del Paraguay y fue coherente con el compromiso, a la par que vio al ser humano como un fin en sí mismo al asegurar el bienestar de todos de la manera más equitativa posible. Esta base filosófica le otorgó cimientos para comenzar a instalar el Estado de Derecho y de la democracia en Paraguay, nada más alejado que la fama de déspota tiránico que le dieron los enemigos de la República. Contexto filosófico y científico mundial. En el mundo estaba en auge la Ilustración, corriente filosófica y científica que representó la ruptura con el antiguo régimen de las monarquías absolutas basadas en un poder incuestionablemente divino. Los ilustrados tienen como lema que ya se llegó como humanidad a una especie de mayoría de edad intelectual y se puede comenzar a confiar en la propia razón. Muchos de los filósofos de esta corriente fueron fomentados por la masonería para sus fines políticos. Por lo tanto, es importante el discernimiento a la hora de evaluar los aportes de cada uno. Como principales exponentes de la Ilustración, y en especial en cuanto a su aspecto político, le tenemos a Montesquieu, 1689-1755, Voltaire, 1694-1778, y Rousseau, 1712-1778. Luego, los enciclopedistas, que tienen el mérito de haber creado la primera enciclopedia, editada entre 1751 y 1772.
En cuanto a lo económico, tenemos al liberalismo clásico y a la fisiocracia de la mano de Adam Smith, 1723-1790, y David Ricardo, 1772-1823, autores que sentaron las bases de las ciencias económicas tal como las conocemos en la actualidad. En cuanto a lo filosófico, tenemos en un extremo al empirismo, que sostenía que el ser humano es una tabula rasa y que todo el conocimiento proviene exclusivamente de la experiencia sensible. John Locke, 1632-1704. Francis Bacon, 1561-1626. David Hume, 1711-1776. Por otro lado, el racionalismo confiaba ciegamente en la razón como base del conocimiento. Los principales exponentes son Descartes, 1596-1650, Baruch Spinoza, 1632-1677, y Gottfried Leibniz, 1646-1716, Immanuel Kant, 1724-1804. Buscó superar y sintetizar esta contradicción entre experiencia y razón, analizando el rol de ambos en el conocimiento. Por último, tenemos al positivismo, que sostenía que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Los principales precursores fueron Francis Bacon, 1561-1626, y Augusto Comte, 1798-1857. Este contexto de cambios culturales, filosóficos y grandes transiciones históricas, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia no se dejó confundir por los países vecinos, por intereses particulares, ni por ninguna ideología. Ni siquiera se dejó deslumbrar por el brillo de lo nuevo, sino que equilibró factores en favor de un deber más amplio y otorgó el peso justo a cada decisión. Si el doctor Francia volviera, probablemente evaluaría nuevamente el contexto actual para tomar decisiones nuevas, basadas en el contexto y no en fanatismos ideológicos. Es deber patriótico conocer y reivindicar su figura hacia un nuevo despertar de conciencia cívica y patriótica paraguaya. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.